El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el periodo comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del Zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria habían sido hallados por un solo hombre. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del Zigurat, en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del Zigurat ha sobrevivido.
El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Urnammu en el 2100 a.C. El fundador de la tercera dinastía de Ur, Urnammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran dos grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos. Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües.
Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu. La Edad de los Imperios. Estas tierras baldías, ahora vacías y en silencio, fueron testigos del paso de enormes ejércitos. En busca de nuevos territorios, esclavos y oro que poder llevar como botín a un palacio en Oriente. Hace 2700 años, este era el cuartel general del mayor imperio del mundo. El espléndido palacio de Nínive, en el actual Irak, hogar del emperador más despiadado de la época. Sennacherib, rey de los asirios. Puedo leer en tus ojos. ¿Estás contra mí? Respaldado por 200.000 hombres avezados en la lucha, Sennacherib gobernaba con puño de hierro. Y era temido por sus hijos y por los pueblos que conquistaba a partes iguales. En el año 701 a.C., el imperio asirio era el más grande jamás conocido. Los estados vecinos estaban obligados a pagar tributo si no querían ser conquistados. Pero el rey de Judá se negó a seguir pagando. La próspera ciudad de Laquis, en el Israel actual, se enfrentó al aparato militar más aterrador de la época. Sennacherib no mostró ninguna piedad. La táctica militar de pavor y destrucción fue inventada por los asirios. Era la guerra total. Los supervivientes fueron deportados y hechos esclavos. La ciudad fue destruida por el fuego. Los asirios marcaron el camino a cualquier tirano que quisiera gobernar mediante el terror. Los arqueólogos han encontrado pruebas de la masacre asiria en las ruinas de Laquis. Fosas comunes con restos de hombres, mujeres y niños.
Pero hay otro testimonio de las atrocidades de Sennacherib. En las paredes del palacio de Nínive, el tirano hizo esculpir enormes frisos de sus victoriosas campañas militares. Un catálogo de brutalidad, desolladuras, empalamientos, prisioneros convertidos en esclavos. Imágenes para aterrorizar a todo aquel que visitara su palacio. Así era la propaganda en el mundo antiguo. Sennacherib dominó su imperio durante 20 años tras el saqueo de Laquis. Pero no pudo controlar a su propia familia. Fue asesinado por uno de sus hijos, que quería gobernar en su lugar. Cien años después de la muerte de Sennacherib, el imperio asirio comenzó a desmoronarse. El terror no bastaba para unir a los pueblos oprimidos que formaban su vasto imperio. Los asirios dejaron al mundo muy poco de lo que sentirse orgullosos, pero su insaciable demanda de tributos tuvo una consecuencia inesperada. Ayudó a propagar algo que hoy todos utilizamos: el alfabeto. El alfabeto fue desarrollado por los fenicios, un pueblo marinero que habitaba en el límite occidental del imperio asirio y que pagaba tributo con regularidad a sus poderosos vecinos. Los fenicios surcaban el Mediterráneo en busca de oro y plata con que contentar a los asirios, y tenían que comunicarse con numerosas culturas que hablaban diferentes idiomas. Hasta entonces, la escritura constaba de una serie de símbolos simplificados que representaban objetos e ideas. Pero los fenicios comenzaron a utilizar símbolos que representaban sonidos. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Se trataba de una forma de escritura más eficiente y flexible. Los fenicios divulgaron el alfabeto allá donde fueron. Los griegos lo adaptaron a su lengua y más tarde los romanos, que formaron la base del latín. Los judíos lo adaptaron para escribir hebreo. Los árabes para escribir árabe. Este legado de la primera edad de los imperios ha seguido expandiéndose durante más de 3000 años. Todos los alfabetos occidentales actuales son adaptaciones del fenicio. Coincidiendo con el declive del imperio asirio, una nueva potencia estaba ya en auge en el Medio Oriente: los persas, liderados por otro tirano con su propio discurso propagandístico. Soy Ciro, rey grande y poderoso, rey del mundo, rey de los 4 extremos de la tierra. Ciro era también un conquistador despiadado. Sin embargo, estaba a punto de descubrir el valor de adoptar ideas de los pueblos conquistados y de convertirse en un nuevo tipo de emperador. En el año 547 a.C.,
Ciro puso el punto de mira en la ciudad de Sardes, capital del próspero reino de Lidia, en la actual Turquía. Los lidios habían osado atacar a los persas, y Ciro venía en busca de venganza. Lidia, rica en reservas naturales de oro y plata, era un gran trofeo. Y los invasores sabían exactamente a quién buscar. Escóndete y no te muevas. Creso, rey de Lidia, considerado por algunos el hombre más rico del planeta. Sin embargo, ahora ni todo el oro del mundo podría salvarle. Estaba a merced del rey persa. Apolo. Cuenta la leyenda que Creso invocó al dios Apolo para que le salvara. ¡Apolo! ¡Ayúdame! El rey persa quedó impresionado. Preguntó a Creso por qué había osado atacar a los persas. Creso culpó a los dioses y lamentó haber provocado tanto derramamiento de sangre. En tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres. Pero en tiempos de guerra, los padres encierran a sus hijos. Ciro aprendería a usar su poder de una nueva forma. Decidió perdonar la vida a su sabio prisionero y le nombró consejero. Pero no fue sabiduría lo único que obtuvo de Creso. Los lidios habían usado su oro para desarrollar una moneda estandarizada. Los persas adoptaron esta idea y la introdujeron a lo largo y ancho de su imperio. Con el tiempo, se acuñarían monedas en Grecia y en todo el mundo antiguo. Enriquecido con el oro y la sabiduría de Creso, Ciro continuó expandiendo su imperio y adquirió una extraordinaria reputación por su respeto y tolerancia hacia las culturas extranjeras. En el año 539 a.C., Ciro se encontró con los hebreos de Jerusalén, que vivían en el exilio como esclavos. Según la Biblia, llevaban muchos años llorando junto a las aguas de Babilonia. Ciro los liberó y les permitió regresar a casa. También pagó la reconstrucción de su templo en Jerusalén, del que forma parte el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para los judíos. Debido a su tolerancia religiosa, el rey persa pasó a ser conocido como Ciro el Grande y se convirtió en el único gentil en toda la historia honrado con el título de Mesías. Ciro el Grande siempre será recordado como un gobernante sabio. Escuchando a otras culturas y religiones y mostrándoles respeto, creó un imperio duradero conocido por su progreso y prosperidad. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto
y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. Egipto, 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir.
Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Uf, eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte en el antiguo Egipto. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones.
Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían, como nosotros ahora, médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. La egiptología. Siglos de historia os contemplan. Esto fue lo que dijo Napoleón a sus tropas al pie de las pirámides. Es que cuando este gran militar desembarcó en Egipto en 1798, no solo estaba interesado en la ubicación estratégica del lugar, sino también en los grandes tesoros que allí se escondían. Por eso, además de soldados y armas, Napoleón viajó desde Francia con un grupo de científicos que inventaron un nombre para el estudio del antiguo Egipto: la egiptología. Esta joven ciencia dio su primer paso importante cuando un oficial francés llamado Bouchard encontró por casualidad, como quien encuentra un caracol en la playa, una piedra negra, lisa, pero de forma irregular, que tenía escrito el mismo texto en 3 tipos de escritura: griego, demótico y jeroglífico. Sin saberlo, Bouchard había encontrado en esa piedra la llave para el conocimiento de una de las civilizaciones más apasionantes de nuestra historia. Un joven muy estudioso llamado Jean-François Champollion se obsesionó en descifrar los jeroglíficos de esta misteriosa piedra. Muchos años después, cuando ya no era tan joven, advirtió que cada signo correspondía a un sonido. ¡Eureka! ¡He descifrado la piedra! Así se pudo traducir por primera vez los jeroglíficos egipcios. Este descubrimiento sirvió luego para descifrar la tumba de Tutankamón. Todos habrán escuchado hablar de este joven faraón que murió a los 18 años y que se volvió muy famoso cuando en 1922 Howard Carter desenterró su tumba, que tenía más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, nunca pudieron explicar los misteriosos sucesos que ocurrieron después. En el mismo momento del descubrimiento, hubo un apagón general en el Cairo. Poco tiempo después, muchas personas que habían participado en la expedición de Carter murieron. Así se llegó a decir que existía una maldición y que todo aquel que visitara la tumba de Tutankamón sería víctima de ella. Hoy en día, sin embargo, sabemos que esa maldición fue tan solo un producto de la imaginación popular. ¿O no? El fin del imperio egipcio. Así como la unión hace la fuerza, la división produce debilidad. Con el correr de los siglos, el poder de los faraones egipcios se fue disolviendo debido a innumerables peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por poderosos imperios vecinos. Primero, los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto. Dicen que su extraordinaria belleza hacía suspirar a más de un hombre allá por la época. Marco Antonio era un poderoso general romano que cayó preso de su amor. Ella soñaba con que ese amor le devolvería el esplendor a Egipto. Lamentablemente, Marco Antonio perdió en una gran batalla frente a su rival, Octavio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, dejando en manos de Octavio y del Imperio Romano lo poco que quedaba de Egipto.
A pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de la civilización egipcia aún perdura entre nosotros, y sus colosales monumentos nos recuerdan su grandeza y majestuosidad.